Y finalmente, pero no menos importante, los trastornos de la coagulación, que son el cuco de la mayoría de los estudiantes de medicina, porque piensan que es muy difícil. Entonces vamos a tratar de hacerlo en estos minutos restantes lo más fácil posible. A ver, tenemos un varón de 25 años que tiene hematuria, hematomas en codos y en articulaciones que posteriores a una caída leve. Remiten con el reposo. Tiene un hermano con un cuadro similar. Tiene una presencia de hematomas múltiples y hematrosis. En el laboratorio tenemos una anemia leve, unas plaquetas dentro del rango, 150.000 a 350.000 dentro del rango normal, un tiempo de protrombina normal, pero el TTPA está prolongado, fibrinógeno normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuando no sea en el caso de un paciente joven, con sangrados articulares, y que al examen de laboratorio el TTPA esté prolongado, estos tres ya nos dieron el diagnóstico. Esto es una hemofilia A o B, cualquiera de las dos puede ser, pero por frecuencia la hemofilia es la respuesta acá. Lo cual está bien en realidad, que hayan puesto ese tipo de respuesta, pero es la hemofilia, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene una hemoglobina de 10? Por el sangrado probablemente crónico que haya tenido, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta. B. Muy bien. Ok, entonces cuando tengamos, para efectos de examen, recuerden de que si nosotros tenemos algún problema en los factores de coagulación, los sangrados van a ser grandes, bien grandes, que son aparatosos. En la clínica vamos a encontrar hematomas a nivel de, o sangrados a nivel de articulaciones, cavidades, o van a tener un inicio retardado. En cambio, cuando es un problema plaquetario, la presentación va a ser con petequias, que se van a presentar en la piel, mucosa, y que van a tener un inicio inmediato. Eso es para efecto del examen que van a dar ustedes, ¿no? Entonces, cuando está el problema de factores de coagulación, es hematomas, algo, sangrados grandes. Cuando el problema es plaquetario, son sangrados pequeños, petequias, piel y mucosas. Entonces recuerden de que hay dos fases de la coagulación. La hemostasia primaria es cuando hay un sangrado a nivel del endotelio, y lo que queremos hacer es parar rápidamente el sangrado. Esto va a ocurrir en una fase primero vascular con vasoconstricción y una fase plaquetaria para que produzca un tapón blanco, un tapón interino, un tapón plaquetario, en la cual inicialmente la plaqueta se va a unir en la zona de esta lisis, se va a adherir, adhesión, luego se activa esta plaqueta y finalmente va a unirse con otras plaquetas formando el tapón. A eso se le llama agregación. ¿Okay? Esas son las tres fases y lo que tenemos que recordar rápidamente. Esa es la fase. Petequias son puntitos, sangrados pequeñitos, puntitos del tamaño de la cabeza de un alfiler que predominan a nivel de zonas de declive. Es decir, vamos a encontrarlo más a nivel de los miembros inferiores o vamos a encontrarlo a nivel de la zona posterior de nuestro dorso de la espalda. Esa es la petequia. El hematoma son sangrados mucho más grandes. Los típicos moretones que tenemos, que son mucho más grandes, esos son hematomas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, recuerden que para que haya una adhesión y una agregación, lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos una lesión, se va a exponer el colágeno que está por debajo del endotelio y vamos a tener pegamentos. Acá el pegamento va a ser el factor de von Willebrand. Este pegamento se va a unir a la glicoproteína 1B de la plaqueta para que se pueda adherirse, adhesión. Ahora, si nosotros queremos que una plaqueta se una con otra plaqueta, vamos a tener otra membrana otra receptor de unión que se llama glucoproteína 2B. ¿Ok? ¿Necesario que lo recuerden? Sí, ¿saben por qué? Porque hay tres enfermedades fáciles de recordar. Cuando hay un déficit de este pegamento que se llama factor de von Willebrand, vamos a tener la enfermedad de von Willebrand. Si es que tenemos un defecto a nivel de la glicoproteína 1B, se va a llamar Bernard-Soulier, síndrome de Bernard-Soulier. Y si tenemos un defecto a nivel de la glicoproteína 2B3A, se va a llamar trombastenia de Glasgow. Entonces, estas tres enfermedades son alteraciones de la función plaquetaria. Por lo tanto, van a tener sintomatología compatible con síntomas pequeños plaquetarios, por ejemplo, petequias y sangrado de mucosas. ¿Ok? Entonces, nada más, no hay magia, solamente tienen que recordar eso. Y lo otro es de que después de la hemostasia primaria se desarrolla la hemostasia secundaria, que es el cuco, en el cual comienza ya la cascada de la coagulación, que para términos pedagógicos en realidad se clasifica como vía intrínseca, vía extrínseca, y van a recurrir a la vía común, que es el factor 10. La vía intrínseca comienza así, no necesito que se lo memoricen de otra manera. 12, 11, no hay 10 porque el 10 está acá, 9, 8, y finalmente llega a la vía común. Vía extrínseca comienza la unión del factor tisular con el factor 7, y llega a la vía común. No necesito que se memoricen nada más. Una vez que ya la vía común, el factor 10, ¿qué va a hacer? Va a hacer la conversión de protrombina a trombina. Y la trombina va a generar la conversión de fibrinógeno en fibrina, que ya es el coágulo firme que nosotros necesitamos y que se da al final de la coagulación. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito que recuerden. ¿Qué otra cosa necesito que recuerden? ¿Cómo se monitoriza la vía intrínseca? La vía intrínseca se monitoriza con el TPTA, tiempo de tromboplastina activada, y la vía intrínseca con el tiempo de protrombina. Nada más. ¿Ok? No necesito que recuerden otra cosa más. TPA. Eso es lo que yo necesito que ustedes memoricen. 12, 11, 9, 10, no puede ser porque 10 está en la vía común. 9, 8, finalmente llega a la vía común. El 10 finalmente convierte la protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina. Y la vía extrínseca, la vía fibrinógeno es FG, por si acaso. La vía extrínseca, el factor tisular con el factor 7 van a llegar a la vía común y van a desencadenar ya la formación de la fibrina o el coágulo firme que necesitamos. ¿Ok? Entonces, si queremos hacer la distinción o diferencia de estas enfermedades, recordemos rápidamente que la enfermedad de von Willebrand, que era el pegamento, recuerdan, era el pegamento entre la plaqueta y el endotelio. ¿Listo? Es el pegamento. Es el desorden, la enfermedad de von Willebrand es el desorden de sangrado más frecuente. ¿Okay? Esta es autosómica dominante, por lo tanto, que puede presentar tanto en hombres como en mujeres. ¿Okay? Hombres como mujeres. Y las características y casos clínicos que yo necesito que ustedes se acuerden es el típico paciente que después de una extracción dental tiene un sangrado dental de más tiempo de lo normal. Después de una extracción dental. Después, personas o jóvenes, señoritas que tengan sangrados profusos cuando les toca su menstruación, también puede ser un caso clínico. ¿Okay? Entonces, como es un problema a nivel de la plaqueta, la enfermedad de von Willebrand, las características de que van a tener equimosis o epistaxis. Nada más. Entonces, una historia típica es un paciente con enfermedad que tiene una epistaxis, por ejemplo, que dura más de 10 minutos, moretones fáciles, sangrados después de extracciones dentales o
o algún procedimiento invasivo como después de una cirugía, ¿no? Nada más. O después de un parto también que tenga sangrados prolongados. Y que son de presentación tanto en mujeres como en hombres. Este es el caso típico de la enfermedad de von Willebrand. En el caso de las hemofilias, tanto A como B, es un trastorno ligado al cromosoma X, recesivo, en donde el hombre va a tener la enfermedad y la mujer va a ser la portadora. ¿Ok? Y los sangrados son sangrados aparatosos porque ya esta hemofilia es el déficit de factor 8. Y la hemofilia B es el déficit de factor 9. Y estos dos factores estaban en la vía intrínseca. Por lo tanto, van a haber una alteración del TTPA. Son pacientes que tienen TTPA prolongados. ¿Ok? Y son sangrados aparatosos en articulaciones o músculos, como músculos psoas, por ejemplo. ¿Ok? Y el típico caso es el típico caso que se presentó al inicio de esta presentación. ¿Ya? Eso es lo único que necesito que se acuerden para el caso de hemofilia. Y bueno, luego está la clasificación. Hay tipos de hemofilias: leve, moderada, severa. Y básicamente esto es por el dosaje del factor. Si yo hago un dosaje del factor, que normalmente debería estar en personas normales, más del 40%, y en pacientes con forma leve yo encuentro de un 5 a un 40%, de formas moderadas de 1 a 5% y severas menor a 1%. Entonces, obviamente, mientras más severo va a tener un sangrado mucho más fácil, por ejemplo, hemorragias espontáneas, principalmente en articulaciones acá, en la severa, mientras que en las leves, pues el paciente va a presentar hemorragias graves con traumatismos o cirugías importantes. ¿Okay? Esa es la diferencia básicamente. Para que tengan en cuenta de que hay gravedades de la hemofilia, no todas las hemofilias son iguales, y que cuando ustedes dosen el PTTA, el tiempo de tromboplastina activado, mejor así, este va a estar prolongado. El tiempo de protrombina va a estar normal. ¿Ok? Y si es que usamos plaquetas, las plaquetas, el nivel de plaquetas también va a ser normal. Muy bien, eso es lo único que yo necesito que recuerden de hemofilia, de enfermedad de von Willebrand y los casos típicos que pueden encontrar. En la hemofilia los hombres tienen la enfermedad y las mujeres son las portadoras. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos hablado del típico sangrado de la enfermedad de von Willebrand y vamos a hablar de la trombocitopenia, de la púrpura trombocitopénica idiopática. Ya no se llama idiopática, se llama inmune. Es más, ahora se llama trombocitopenia inmune porque no todos presentan púrpura, pero vamos a seguir llamándole PTI. El PTI puede presentarse en dos picos de presentación. Es una disminución de las plaquetas, es una enfermedad, es una disminución de las plaquetas. La causa es por anticuerpos contra las plaquetas, o en recientes teorías nos dicen que hay linfocitos T citotóxicos que también afectan a las plaquetas. Entonces hay dos picos de presentación, en niños y en adultos. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Que en niños no va a ser crónico, es algo interino. Y que la causa más frecuente es viral. Es decir, después de una infección viral respiratoria, por ejemplo, va a presentar el PTI. En cambio, en los adultos, esta tiende a ser crónica y la causa es idiopática. No se encuentra una causa por la cual este paciente sufra de esta enfermedad. Okay. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad, ya sea adultos o niños, es con corticoides en primera línea. Corticoides. ¿Cuáles? Prednisona, si tolera vía oral, dexametasona, si necesita vía endovenosa, o metilprednisolona, si necesita también vía endovenosa, cualquiera de ellos. Si necesitamos elevar rápidamente, se le da inmunoglobulina, para que tengan una idea nada más. Y sobre todo en los adultos hay que hacer la disquisición diagnóstica porque hay enfermedades infecciosas que pueden presentarse concomitantemente como hepatitis B, HIV, hacerle serología de un TORCH, ¿okay? Buscar algunas causas más para poder determinar que no sea secundaria a estas enfermedades y poder tratarlas, ¿no? Si después de todo eso, búsqueda de infecciones, enfermedades, por ejemplo también linfomas, nosotros detectamos de que no es ninguna la causa, finalmente se llama trombocitopenia inmune y la causa fue idiopática. ¿Okay? Entonces el típico caso, le presentan a un niño que después de una infección tiene unas plaquetas por debajo de 100.000, o puede ser un adulto que presente petequias o púrpura, miembros inferiores, y que su nivel de plaquetas esté bajo, y obviamente estos pacientes no tendrían por qué tener hepatosplenomegalia. Si ya tuvieran hepatosplenomegalia, la causa ahí sería otra, ¿no? Muy bien. Estoy tratando de abrir el chat. Dios, no puedo abrirlo. Ya, acá preguntan acerca de los valores normales de TP y TPTA. Del tiempo de protrombina es de 10 a 14 segundos y del TTPA es de 25 a 45 segundos. ¿Ok? De 25 a 45 segundos. Entonces, en pacientes que tienen hemofilia, el TTPA va a estar en 60 a 70. ¿Cómo diferencia un PTI de un PTT? El PTI es un problema de una autoinmunidad a nivel de las plaquetas. La trombocitopenia, púrpura trombocitopénica trombótica, va a haber un problema de anemia microangiopática con plaquetopenia. Podemos ver enfermedad neurológica y una enfermedad renal, ¿ok? Y fiebre, eso ya sería una pentada, ¿no? Entonces, es un paciente que no solamente va a presentar trombocitopenia, sino también anemia, etc. La causa del PTT, de la púrpura trombocitopénica trombótica, que es otra enfermedad, es porque no hay un déficit de la enzima que se utiliza para recortar el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, al no haber este Adams 13, va a producirse una oclusión, tanto de plaquetas como de glóbulos rojos, tapones, y finalmente va a producir una anemia microangiopática, plaquetopenia concomitante, y oclusión a nivel renal o neurológico, ¿no? Produciendo DCBs o produciendo insuficiencia renal. El sangrado de encía sería un sangrado de mucosa o de cavidad. Es de mucosas. Se hace el dosaje del factor. Para ver la enfermedad de hemofilia, se hace el dosaje del factor. Aparte, para ver si es una leve, moderada o severa, ¿no? La inmunoglobulina es una inmunoglobulina humanizada. Y el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, eso se da para pacientes que de segunda a tercera línea para PTI.
¿ok? Entonces, no confundir. La inmunoglobulina es para poder levantar rápidamente las plaquetas cuando necesitamos, por ejemplo, una emergencia, por ejemplo, en una cirugía, ¿no? O un sangrado muy grande, profuso, gastrointestinal o cerebral, en PTIs. Y finalmente, ya para culminar, las heparinas y las warfarinas, ¿no? Vamos a ver y recordar rápidamente esto. Recuerden que las heparinas, hay dos tipos de heparinas, las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. En el Perú, enoxaparina. Muy frecuente, lo han escuchado muchas veces acá por COVID, ¿no? Y la heparina no fraccionada. ¿Cuál es su función? Su función de ambas es aumentar la función de la antitrombina. ¿Y qué hace la antitrombina? Regresamos rápidamente acá. Recuerden que hay una conversión de protrombina a trombina para que se forme el fibrinógeno o coágulo sólido. Entonces la antitrombina elimina la posibilidad que la trombina haga su función de convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Okay? Entonces es un anticoagulante. Lo que hace la heparina es aumentar la función de la antitrombina. Entonces se va a unir la heparina de bajo peso molecular a la trombina y va a disminuir la función, por lo tanto va a producir un efecto anticoagulante. La diferencia es que la heparina de bajo peso molecular, además de tener un efecto a nivel de la antitrombina, también va a tener un efecto a nivel del factor 10A. Factor 10. Por lo tanto, también va a estar en la vía común. ¿Okay? Las heparinas se monitorizan con el TTPA, la heparina no fraccionada. La de bajo peso molecular no necesita monitorización. Las heparinas no fraccionadas se monitorizan así y un paciente está adecuadamente anticoagulado cuando está por encima de 3 veces el valor normal o basal del TTPA. ¿Cuál es el antídoto de la heparina si es que necesitamos por el sangrado? Es el sulfato de protamina. Y en el caso de la warfarina, recuerden que hay factores de coagulación K-dependientes, vitamina K-dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el factor 10. Entonces, estos factores normalmente están inactivos. Lo que necesitan es una gamma carboxilación. Es una gamma carboxilación para que puedan estar activos. ¿Okay? Una vez activos, ya pueden cumplir su función en la cascada de la coagulación. Esta gamma carboxilación la produce la vitamina K. Y la warfarina lo que hace es bloquear esta función de la vitamina K. ¿Okay? Entonces, para estos pacientes, nosotros lo monitorizamos con el tiempo de protrombina. Y si queremos estandarizarlo internacionalmente con diferentes valores de laboratorio y poder utilizar este valor y poder monitorizar diferentes pacientes anticoagulados con warfarina en cualquier laboratorio, es el rato internacional normalizado que debería estar para un paciente bien anticoagulado entre 2 a 3. ¿Cuál es el antídoto de la warfarina? Pues la vitamina K. ¿Por qué? Para poder gamma carboxilar y activar estos factores de coagulación. ¿Okay? Otra cosa que tienen que acordarse es que la warfarina es teratogénica, por lo tanto no se da en embarazadas. Otro tip que tienen que acordarse es que el inicio de la función de la warfarina ocurre recién a los 3 a 5 días de haber iniciado. Por eso la monitorización del INR recién es a los 3 días como mínimo. ¿Okay? En cambio, en la heparina, puntos que además tienen que acordarse es de que efectos secundarios puede producir obviamente hemorragias y puede producir trombocitopenias. La misma heparina, ¿no? Y esta heparina se puede dar de manera subcutánea, si es una heparina de bajo peso molecular o enoxaparina, y la heparina no fraccionada de manera endovenosa. ¿Okay? Entonces, esas son las cositas que ustedes tienen que acordarse para efectos del examen. Espero yo que haya sido claro la explicación. No sé si tendrán alguna pregunta para poder desarrollarla en el transcurso de estos minutos. Ya, me preguntan, en una anemia ferropénica, ¿por qué a veces se da como tratamiento sulfato ferroso y vitamina B12? Ya, no debería. Eso de dar muchas vitaminas, como ya lo había mencionado, no, si no hay una deficiencia de vitamina B12 no tendría por qué. El efecto de la protamina es instantáneo, en el caso de la heparina no fraccionada. Uno le pone y el efecto debería verse inmediatamente. Enfermedad de von Willebrand. Sí, es que le dejé en blanco la diapositiva porque le expliqué en el mapa donde diferenciaba el von Willebrand junto con las hemofilias. El antídoto de la warfarina era darle vitamina K, porque la warfarina lo que hace es evitar bloquear la función de la carboxilación que hace la vitamina K. Entonces el antídoto es la vitamina K. La vía de administración de la warfarina viene de 5 miligramos por día oral. Se le da todos los días al paciente a las 5 de la tarde, en tabletitas. Doctora, el dímero, el rango de tratamiento con warfarina. No entiendo la pregunta. ¿El dímero D? No lo entiendo. Porque en algunos casos se da ácido fólico y vitamina B12 a pesar de que hay déficit de uno solo de ellos. Ya, esto tiene una explicación. Porque, como hemos visto en la parte de la fisiología, ambos tienen una función a nivel de la transformación de la homocisteína a metionina. Entonces, es para ayudarle a la formación y que no se desencadene crisis hemolíticas en el momento de retornarle el tratamiento, por ejemplo, de la vitamina B12. La vitamina K se da de manera intramuscular. El tratamiento para la hemofilia es dar el factor que falta. Es decir, damos factor 8 o factor 9. Los factores vienen de manera endovenosa, se aplican, ¿no? Sigamos, ¿qué recomendaciones daría para pacientes con anticoagulantes? Si estamos hablando de warfarina, pues tendremos que ver el INR. Si es que está entre 2 a 3, es decir, está realmente anticoagulado, lo que dejamos de darle la warfarina de 3 a 5 días, le pasamos a heparina de bajo peso molecular y 12 horas antes de la cirugía les retiramos la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Si ya está con heparina de bajo peso molecular, pues 12 horas antes yo ya no le doy a ese paciente para que pueda operarse, ¿no?